Hola, bona tarda. Sí, se'm sent? Bona tarda a tothom. Soc el Ferran Marquès, l'actual director de l'Escola de Telecomunicacions d'aquí del Campus Nord, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i és un plaer donar-vos la benvinguda en aquest acte de graduació, aquesta festa de la nostra escola. La gent que m'acompanya avui a la taula, començant per la meva esquerra, és el Xavier Fàbregas, sotsdirector de Relacions amb Empreses de l'escola, Miguel Ángel Lagunas, professor de l'escola i també director del CTTC, Miquel Soriano, actualment vicerector de personal docent investigador, i també professor de l'escola. Jo mateix, que ja m'he presentat fa un moment, i en el Esteve Pallarès, secretari de l'escola i també professor, per suposat. Aleshores, com us deia abans, aquesta per nosaltres és una de les festes, la festa de Telecos. És una festa que abarca diferents col·lectius. Per començar, per suposat, els estudiants, és la festa de graduació, tot el personal que treballa a l'escola, tant el PDI com el PAS, les empreses associades a l'escola, ja parlaré d'elles després, però amb diferents aspectes. Tenim tot un seguit, com una corona d'empreses que ens donen, s'associen amb nosaltres, ens donen recolzament, i també per la part de la societat en general. El que vull fer esment és que, per exemple, tindrem la xarxa de Telecos parlant, tindrem el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació, tindrem l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, però també faig referència, com deia, a la societat en general. Entre el públic estic veient familiars d'estudiants i professors que, d'alguna manera, encara que sigui en segon nivell, formen part del nostre col·lectiu de telecomunicacions. Voldria adreçar-me a cadascun d'aquests col·lectius breument, donant alguna pinzellada d'idees que tenim en el cap i de coses que volem comentar. Començo pel darrer, començo per la societat, diguéssim, i la sensació que tenim és que en algun aspecte tenim a la societat marejada amb el tema de les titulacions, Bolònia, els canvis. Si no recordo malament, el conseller d'Educació va parlar de 409 titulacions que s'ofertaven actualment a Catalunya i, en concret, si no recordo malament també, 25 titulacions de telecomunicacions. Això és un gran nombre de graus i de titulacions que fa que la complexitat sigui molt gran i la nostra tasca ha de ser simplificar i millorar la visió que es té d'això. D'alguna manera el que voldríem és, com deia, simplificar i recuperar la marca Telecos. Recuperar no és ben bé la paraula correcta perquè no ha estat mai perduda, però sí que s'ha diluït. Aleshores ens agradaria, serà la nostra tasca, recuperar el concepte de la marca Telecos, el concepte d'enginyer superior, que és principalment el nivell d'educació que pretén donar aquesta escola. Per això ja s'estan fent algun seguit d'accions que, sobretot, afecten els estudiants que vindran en el futur, que començaran a venir aquest any, coses com entrada única, programes integrats que pretenen simplificar. El segon col·lectiu, el que em volia adreçar, és el col·lectiu d'estudiants. Aquesta festa per mi és important pels estudiants. Aquests són uns estudis molt exigents, són uns estudis durs, són uns estudis que per un altre costat donen una gran sortida i que els nostres titulats tenen una molt bona acollida arreu del món. Per tant, tenir la possibilitat de felicitar els estudiants que o han obtingut la titulació o que estan progressant de manera excepcional dins d'aquests estudis és un plaer. És un plaer i és una de les parts més maques, per mi com a mínim, d'aquest acte. Comentar també que una de les coses que ens hem donat compte és que dins dels premis i felicitacions que es donen amb aquest acte hi ha un tipus de felicitació que no està cobert i que la volem donar també des de l'escola. Aquí es felicita a la gent, diguéssim, primer els que han acabat, per suposat, i després els que han tret unes notes, diguéssim, les superiors dins de la seva promoció. Però hi ha un altre tipus de gent que progressa perfectament, any rere any, curs rere curs, suspenent un mínim molt petit d'exàmens que considerem que també s'ha de felicitar i, malgrat no estigui en aquest acte en concret, des de l'escola s'està enviant cartes a tota aquesta gent i suposo que ja les han rebudes i a partir d'ara les rebrà tothom que estigui en aquesta franja. Una altra cosa a comentar és que abans us deia que la gent que els nostres estudiants tenen una gran acollida arreu del món. Això té una contrapartida, com sempre estem dient, hi ha un punt de descapitalització del territori, és alguna cosa que hem de lluitar.
hem d'aconseguir que aquesta gent que està marxant torni i torni amb un territori que tingui un teixit industrial que el pugui absorbir, que li pugui donar una feina amb sentit, amb carallulls, i de manera molt més puntual, però també degut a això, tenim una manca d'estudiants, ja veureu, hi ha un seguit d'estudiants els quals han acabat aquest any que no pujaran a recollir el seu títol perquè estan treballant a l'estranger. I això l'any passat ja ho vam veure, és una xifra que va augmentant, és per tenir-ho en compte. El tercer col·lectiu que em volia adreçar és el col·lectiu de treballadors de l'escola, professorat i pas. És gent, aquesta frase l'he trobat el que vaig escriure ara fa un any i no he sabut expressar-ho millor. Vull dir, és gent que treballa dia a dia i que té un reconeixement en moments molt concrets. Quan fa 25 anys que estan, quan fa 40 anys que estan o quan es jubilen. Aprofitem-ho, celebrem-ho. Des de l'any passat vam incloure el fet de donar aquest reconeixement també a la gent que feia 40 anys que està aquí. L'any passat li vam donar una importància institucional gran, però jo no m'esperava l'impacte personal que generaria. Personal, primer, amb mi, va ser un orgull i un plaer poder agrair a aquestes persones, el PDI i el PAS, que fa 40 anys que està treballant aquí i que fa 40 anys que els estem, jo no fa 40 anys que els estic veient, però sí, un gran nombre d'anys que els estem veient i que ajuden a fer el dia a dia d'aquesta institució. Em va sobtar també que aquest sentiment que vaig notar jo era un sentiment compartit. Em van venir bastanta gent d'empresa i em va dir jo volia fer-me fotos. O sigui, teníem aquí davant professors, teníem aquí davant gent amb la qual m'havia matriculat any rere any i jo volia fotografiar-me amb ells. M'agradaria remarcar-ho, 40 anys treballant per una institució i treballant i fent créixer aquesta institució és una cosa a reconèixer fortament. Parlava de gent d'empresa, que l'any passat vaig tenir també el plaer de poder rebre aquí i voldria agrair moltíssim el recolzament que des de les empreses es dona a l'escola. Hi ha un seguit d'empreses que avui fan aquest recolzament, que avui tenen un premi que estan atorgant, però hi ha també altres empreses que, malgrat no estiguin avui, estan presents en altres parts de la nostra activitat. Els premis que avui donarem d'empresa, espero no deixar-me cap, són premis de les empreses Accenture, Everis, GMB, Lear i la Càtedra Red Espanya, RDS. Com us deia, moltes gràcies, és una època duríssima i tenir aquest recolzament vostre, tant per nosaltres com pels estudiants, és de molt agrair. Aquest recolzament, estem replantejant-nos com fer que aquest recolzament tingui més impacte encara, estem replantejant-nos com podeu, amb la vostra ajuda, ajudar més encara a l'estudiantat i ajudar més encara a la institució i segurament amb alguns de vosaltres hi hem parlat, amb altres parlarem per donar-vos idees de què podem fer. Estem parlant, per exemple, de tenir un cert impacte amb alguns dels projectes que els nostres estudiants desenvolupen a classe. Projectes que ara per ara estem dissenyant nosaltres, projectes que estan engrescant moltíssim els estudiants, però que ens encantaria que les pròpies empreses definissin i lideressin i d'alguna manera, sense que fos una càrrega molt gran per vosaltres, controléssiu i verifiquéssiu resultats. Ja us anirem parlant del tema, però és una de les coses que tenim en ment de continuar. Amb això he parlat dels estaments dels quals volia parlar, dels col·lectius dels quals volia parlar i d'alguna manera de tota la gent que es relaciona amb la nostra escola i el que em queda és introduir a la persona que donarà la conferència d'avui, que és el professor Miguel Ángel Lagunas. Començo amb una presentació una mica personal, com a Ferran Marquès, perquè em fa una il·lusió especial que estigui aquí avui el Miguel Ángel. Si hi ha dues persones que són culpables de que jo em quedés a l'escola, una és el Miguel Ángel Lagunas, l'altre és el Toni Gasull, que no sé si està per aquí, però els dos em van, anava a dir enlluernar, però enlluernar té un sentit negatiu, no sé, meravellar amb el que m'explicaven i vaig decidir que em quedava, que això és el que volia fer jo, d'acord? El Miguel Ángel Lagunas, com us deia, una mica una visió personal. Per mi és una persona nascuda a Madrid, primer punt. Per tant, madrilenyo, d'acord? Madrilenyo, i aquesta és una paraula que en segons quins àmbits està denostada. Jo associo la figura del Miguel Ángel al Madrid dels anys 80, d'acord? Aquell Madrid que era un bullir d'idees i un bullir de projectes
i que ell ha sabut, crec jo, agafar aquest bulliment, aquest bullir i portar-lo a la seva feina, i portar-lo en els 3 àmbits, docència, recerca i gestió. En aquesta part és molt més fàcil quantificar, però igualment en el tema de docència estic convençut que per aquí tenim molts alumnes seus i per tant crec que no farà falta parlar massa més. Vull dir, l'impacte que va tenir amb tots nosaltres el Miguel Ángel era molt gran. Jo a més he tingut la sort de compartir assignatura, he donat classes compartint assignatura amb ell, el qual és una situació remarcable, a cops dura, però sempre interessant. Vull dir, d'allà s'aprèn sempre, et fa patir. En el tema de recerca no hi ha res a dir, les aportacions que ell ha fet són excel·lents i el que és més important, rellevants. I això ja us ho comentarà ell. Aquestes aportacions en recerca ens han posat en algun moment en el mapa de les telecomunicacions en el món i personalment amb ell li han donat la possibilitat, entre altres, de rebre la distinció de fellow de l'IECUP o de ser membre de l'Acadèmia de l'Enginyeria Espanyola. Des del punt de vista de gestió, ha estat vicerector d'aquesta universitat, ha estat director del departament del qual pertany, ha col·laborat en el Ministeri en diferents moments i en diferents figures i actualment és el director del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, el CTTC. Em sembla que tot això ja dona una imatge de lo agraïts que podem estar perquè el Miguel Ángel ens vingui a donar una xerrada que, segons tinc entès, versarà sobre què vol fer els propers 20 anys o alguna cosa semblant. Per tant, li passo la paraula al Miguel Ángel Lagunas. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer. He de confesar que no sabía en qué consistía la introducción, pero está muy bien. La verdad es que es un placer tener la oportunidad. Llevo 42 años hablando, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar en otra cosa que no sea lo que específicamente más me gusta. Así que muchas gracias a todo el equipo directivo y al director, por supuesto, a Ferran Marqués. Incluso después de 42 años me sigo poniendo nervioso, no se preocupen, porque lo que pasa es que con los años uno se tranquiliza más, pero los nervios son los mismos que al principio. Al preparar esta conferencia tuve el dilema de cuál era el contenido, no estaba acostumbrado, pregunté y me dijeron básicamente, dice, mira, lo que tienes que hacer es contar tu vida y es una conferencia dirigida a estudiantes, graduados, y a partir de ahí habla de lo que quieras. La verdad me obligaba a elegir entre las 3 componentes que siempre me han gustado, la ingeniería, la investigación o estudiar. A veces se considera pedante decir que la investigación es una actividad y obviamente la educativa. Renunciar a cualquiera de las 3 facetas me parecía una desproporción al interés que todas me han despertado. Siempre he tratado de ser relevante en las 3. Y además no quería acompañar a ese discurso de empecinados en que conseguir ser interesante, ser relevante en las 3 es una quimera. Por ello he preferido hablar de lo que pienso son mis aciertos y mis errores a lo largo de estos 40 años y que si algo he hecho bien, o al menos he disfrutado, ha sido hacer planes. Hacer planes no que salían bien ni salían como yo esperaba, pero empezó a ser, y todavía hoy es un vicio eso de hacer planes sabiendo que los voy a burlar o los voy a cambiar. No quiero que lo vean como un ejercicio de coherencia, como verán, prefiero que me llamen incoherente que coherente. Así pues, la decisión sobre el contenido de esta charla va a ser un paseo sobre estas cosas de investigación, ingeniería, educación. Espero que les agrade y como poco les entretenga. En primer lugar, pensarán que quiere decir eso de que va a hacer los próximos 20 años. Tengo que decirles que originalmente había puesto que quiero hacer los próximos 30 años. Pero dije, es muy exagerado, voy a poner 20. Pero me dirán que ¿a qué viene que teniendo 62 años diga que va a hablar de lo que quiere hacer los próximos 20 años? Bien, obviamente aplicado estrictamente es absurdo. El problema es que la razón es que considero que para disfrutar de mañana, ese mañana tiene que estar dentro de un plan. Y uno de estar siempre en un sitio como si fuese a estar los próximos 30 años, aunque no sepa realmente dónde va a estar mañana. Así que es más lo que les quiero defender,
es como poco lo divertido que es hacer planes y que incluso hay que hacer planes cuando uno no sabe, como digo, en el largo plazo lo que va a hacer. Mirando retrospectivamente diría que he acabado siempre haciendo algo diferente de lo que planeé, pero que al final decía como la serie del equipo A, decía me gusta que los planes salgan bien, aunque han salido completamente diferente a lo que había planeado. Y al final eso ha acabado siendo mi placer, como les decía, hacer planes. Es claro que hacer planes no solo lo encuentro divertido, sino también lo considero necesario como una prueba de nuestro compromiso con las cosas. Llevado al extremo, les contaré una anécdota hace un tiempo. Le conocí de estudiante de doctorado, estábamos fuera y hizo algo, hizo una cosa y le pregunté, digo, pensaba que eras bastante religioso. Y dice, sí. Le seguí mirando, como diciendo, no me cuadra. Y dice, sí, y dice, Dios es muy feliz conmigo. Le seguí mirando sorprendido, ¿y a qué viene? Dice, sí, yo a Dios le cuento mis planes cada semana y se parte de carcajadas. Así que aunque solamente sea por hacer feliz a alguien, yo diría que a mí mismo, o a uno mismo, vaya, es bueno hacer planes. Como estudiante, mis planes formalmente tendría que explicar desde el punto cero, que es la graduación, pero he preferido, yo creo que cuando uno decide voy a estudiar no sé qué, ya está haciendo su primer plan. Obviamente, con toda la inmadurez y toda la falta de argumentos que eso conlleva. Pero la verdad es que sí, que en el punto cero, como estudiante, el primer plan, quiero estudiar esta ingeniería. Y obviamente los planes iban cambiando. Es así, en el primer curso pues decía, yo haré, el plan era ese, yo me voy a dedicar a eso. Pues campos electromagnéticos, por física, teoría de circuitos, electrónica, semiconductores, otra vez electrónica, acústica, otra vez teoría de circuitos, instrumentación, radar. Así que poco menos por cada curso, por cada 6 meses tenía un plan diferente, en el sentido, yo lo que haré es esto. La verdad es que cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que uno hace esas elecciones, o hacía esas, al menos yo, hacía esas elecciones no por los contenidos, lo hacía porque el profesor me gustaba su forma de estar. He de decirles que entre esos profesores había recién graduados y personas con experiencia, pero no era la calidad de lo que hacían, sino la pasión que ponían en lo que contaban y la forma de tratar a los estudiantes lo que me convencía, y era eso lo que hacía girar y lo que me hacía preferir unas cosas a otras. Como ven, al final nada relativo con el contenido. Es una buena reflexión para todos aquellos que piensan que la educación presencial está fuera de tono. En muchos casos, también aprovecho la ocasión, en muchos casos se declara que la prioridad de un profesor es motivar. Obviamente soy bastante crítico, creo que la motivación es un estado crítico, es un estado anímico que prepara para el proceso de educación, es una condición, pero no es parte del proceso educativo. Y desde luego no lo es si esa motivación comienza el primer año, continúa el segundo año y acaba uno y le siguen motivando. Y además tengo que estar en contra de ello porque la primera condición vinculado a esto que les comentaba de los profesores, la primera condición para la motivación es que el que motiva esté motivado. Y eso es una cualidad que tengo que discutir o que tengo que dudar en la actualidad, ya que considero que muchos profesores universitarios no tienen la fortuna de explicar aquello que estudian y que les apasiona, sino que más bien se dedican a elaborar contenidos de lo que les echan. Bien, diría que un plan o proyecto, esto que está un poco modificado sobre lo que dijo Maquiavelo, tiene 3 fases. La primera fase es aprender, la segunda es hacer o construir y la tercera es defender lo construido. Obviamente, en esas 3 fases tengo que añadir que no se obsesionen nunca por la tercera y que lo más bonito es defender lo construido y que lo más bonito, lo más divertido y lo más apasionante están las 2 primeras. En cualquier caso, sí que me tengo que señalar que al menos una vez en la vida esas 3 fases han de completarse. Volviendo al primer plan, decidí que estado sólido era la parte que más me gustaba, los semiconductores, y pensaba, bueno, no tengo suficientes conocimientos, así que lo mejor es que haga el doctorado. Y cuando hablaban estaba en Madrid, y en aquellos momentos Barcelona y su área, en los años finales de los 60, principios de los 70, Barcelona era de los 3 núcleos más grandes de Europa
en electrónica, en instrumentación electrónica, electrónica profesional y fabricación de dispositivos. La concentración de fábricas de productos de consumo estaba solamente superada por el norte de Italia, así que decidí ese es el terreno ideal, el primer plan que va a salir mal. Me voy allí, hago el doctorado. Uno tiene, siendo ingeniero, siempre complejos de que no sabe uno bien matemáticas ni física, así que aprenderé un poco más y me dedicaré a esto. Obviamente, nada más llegar o al año de llegar, empecé a encontrar síndromes de que la lección era incorrecta, de que me había equivocado o que en cualquier caso no había cogido el mejor sitio para eso. Y esa es una de las ventajas de hacer planes, que de entrada le permiten a uno reconocer los síndromes de que las cosas no van bien. Obviamente dejarse llevar le deja a uno más vendido ante esos imprevistos que de repente le sobrevienen y uno reacciona. Como digo, estaba muy ávido de leer detalles que me afianzasen a la lección o detalles que me hiciesen retroceder de la lección. Y en aquel momento lo que se producía eran todo malas noticias, el sector no iba bien. Lo acontecido fue que en el año 1979 el sector se desplomó y se desplomó probablemente para no recuperarse nunca. Y viene al caso todas las cosas relativas también a la educación. Saben, murió porque no asimiló innovaciones. En concreto, la aparición del microprocesador prácticamente mató todo ese sector que también funcionaba. Y productos venidos de Asia, por cierto, en aquellos momentos se decía que los japoneses copiaban y que por eso estaban hundiendo el sector. Obviamente los japoneses no estaban copiando, estaban asimilando, porque hoy nadie se atreve a decir que los japoneses copian, ¿verdad? El problema es que aquí no se copiaba, no se asimilaba y la innovación mató. Pero quería comentarles también que en más de una ocasión se escucha a gente no técnica y también técnica, desafortunadamente, hablar de la innovación y lo que tenemos que hacer es innovar. La innovación es probablemente uno de los factores más importantes en la supresión de empleo. Obviamente, cuando la innovación se produce cerca, está muy bien, pero si en un sector industrial una de las empresas innova, básicamente lo que hace es echar a las demás. Así que si la innovación se produce a menos de 300 kilómetros está muy bien, pero si se produce un poquitín más lejos, en una economía global, nos hunde. Así que no entiendo por qué en políticas industriales, es decir, en políticas que supuestamente tendrían que ser sociales, se defiende la innovación como prioridad. Pero bueno, hay otra más divertida, y es que incluso en educación, dicen, hay que fomentar la innovación. Hará 5 años me invitaron a dar una conferencia en el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, en la noche que celebra en Canarias. Tiene un detalle bonito que lo que hacen es que invitan a 20 o 30 estudiantes a comer y a cenar gratis, y obviamente pues escuchan la conferencia. Y entonces, al hablar de la innovación en educación, les dije, ¿cómo puede ser? He conocido innovadores en los años que llevo en educación, y el innovador no es el mejor estudiante. El innovador tiene la cualidad de que me descubre los errores. Estaba explicando transformada de Fourier y descubría te falta un 0, te falta un pi, te falta no sé cuántos. Y de hecho llevaban razón. Dice, pero el problema es que cuando realizaba la evaluación, ese estudiante decía, no sabía hacer la transformada. Dice, en el fondo les contaba que el innovador lo que ocurre es que busca los defectos y los busca en todo. Y obviamente cuando encuentra un defecto lo corrige. Y ahí es donde desbanca a todos. Pero él escucha o atiende a sus profesores en lo que le interesa y no necesariamente, por supuesto, conoce todo el texto. Entonces, en la defensa de que no tenía sentido fomentar la innovación cuando aparece se cultiva, pero decir que vamos a promover la innovación me parece una locura, porque además no tiene sentido ni todos valemos para eso. El caso es que dije esto, básicamente, si se fomentase la innovación, al estudiante de 10 había que ponerle un 5 y al de 5 había que ponerle un 10. Así que al acabar, los estudiantes estaban todos sonriendo, me invitan a la mesa, me dijeron, tómate otra copa con nosotros, y dicen, nos ha gustado mucho tu discurso. Y dice, pero ¿sabes qué? Hemos descubierto que todos nosotros somos innovadores. Pero, como digo, sería un tema largo y probablemente me llevaría todo el tiempo, así que lo dejaré y por supuesto, con unas componentes terribles que hoy por hoy todavía no entiendo. Como digo, acabados de poner en cuestión mi primer plan y considerarlo erróneo, obviamente necesitaba otro nuevo. Estoy hablando del año 74, y básicamente digo, bueno, pues he venido a Barcelona, haré los cursos de doctorado,
ya que estoy aquí. Y eso sí, se había que hacer 8, me parece que hice 15, andaba ávido de buscar dónde encontraba. Y otra vez ocurrió lo mismo, no fue un problema de contenidos. Precisamente en un curso que estuve a punto de no matricularme, se llamaba, yo lo enfoqué dentro de lo que se podía denominar estadística aplicada. Al final el curso estaba dado por un ingeniero industrial brillante en control automático. Daba un curso sobre entonces lo que se denominaba procesos aleatorios y es el que me hizo cambiar, él y otro profesor de esos que tuve joven, que luego me lo volví a encontrar, que ha sido el segundo, ha sido de los 3 mejores profesores que he tenido. He de decirles que a ese tipo de profesores todavía hoy me cuesta tratarlos de tú. Y sin embargo, los que no me gustaban, hasta se me ha olvidado el nombre. Era Emilio San Vicente. Básicamente lo que descubrí allí, le había añadido una componente, y esta vez el tema tiene que ser original, porque en el fondo el país no estaba para hacer las cosas en grandes equipos, y muchos de mis amigos y compañeros que están aquí saben de qué hablo. Prácticamente el trabajo de doctorado lo había de hacer uno con su propia iniciativa, y del tutor podíamos esperar pues, lo que tiene uno en un amigo que le ayuda, pero no en conocimientos, no en el trabajo, sino en el ánimo. Así que diría que yo, y como digo, algunos de los que están hoy aquí sentados por allí, se vieron en la misma situación. Había que hacer algo original y que nadie hiciese, puesto es hacerlo yo, pues que sea diferente. Así que descubrí el procesado de señal, descubrí que las señales eléctricas no se tenían que condicionar necesariamente con componentes pasivos y activos, sino que había una manera de condicionar esas señales, por decirlo de alguna manera, por software. Y eso se llama el proceso de señal, así que dije, ahora ya tengo un plan y a esto me dedicaré 20 años o 30 años. Obviamente hice el doctorado, en los años siguientes fue de las cosas que más satisfacción me ha dado, de las cosas que también ha alimentado más mi vanidad, porque me he sentido bien acogido y un poco gozando de una cierta reputación entre la gente que me ha encontrado, así que es de los temas que obviamente me ha hecho feliz y probablemente es difícil que me vuelva a ocurrir una cosa igual. El plan había salido, como les digo, muy bien, llenando por completo mi vida profesional y dándome visibilidad. De todos modos, vuelvo a lo de la coherencia. La buena marcha de un plan no debe verse como un ejercicio de coherencia que habitualmente se confunde con copiarse a sí mismo año tras año, ¿verdad? La coherencia a veces es usada por los demás, pero ¿sabe por qué? Aquellos que les encanta que seamos predecibles. Es decir, que de este modo mudan una cualidad en su acepción original a una debilidad de la que es fácil abusar. La vocación hoy en día, desafortunadamente yo mismo, se le llama compromiso, se le llama motivación, pero la vocación sí que resiste los altibajos, la vocación sí que resiste las depresiones, la motivación no. Y relativo a la coherencia, yo creo que la separación entre ser coherente y no aprender de los errores en uno mismo está separado por una línea muy delgada. Así que no me gusta que me vean como coherente, sino como incoherente, y es más, me atrevería a recomendarles que si alguna vez alguien apela a su coherencia para limitar sus planes, respondan a aquello de yo no me reconozco ni a mí mismo cada mañana, así que imagínate lo que he dicho ayer. Bien, ¿cómo evolucionan las cosas? El problema es a partir de los años 70, y eso es importante que lo recuerden, los sistemas de comunicación no duran 10 años. Es decir, prácticamente lo que uno aprende o lo que uno estudia le mantiene de utilidad durante 10 años y o se dedica a gestión o comercial o deja de ser técnico. Porque cada 10 años hay que aprender algo. No en vano, si se fijan, cada 10 años hay una generación de telefonía celular. Y si cuentan que esos son 10 años entre que se empieza a hablar y aparece en el mercado, diría que la investigación y el desarrollo se limita a 5. Es decir que, como les decía, las cosas van muy rápido. Y dice, entonces, ¿por qué defiendes planificar? E insisto, defiendo planificar como ejercicio, no para que el plan salga bien, pero no salga pero no obsesionarnos en que salga como lo habíamos pensado. Durante muchos años, dentro de esos cambios, la ingeniería de comunicaciones basaba todos sus recursos para acceso y gestión de interferencia o mitigación de interferencia en la diversidad frecuencial residual, la temporal.
Si algo ocurrió importante en los 80, a los 6 años de ese plan tan bonito, si algo bonito ocurrió en los 80 es que aparecía una nueva manera, diferente básicamente en un factor, y es que por frecuencia o por tiempo hay que pagar al regulador, pero cuando es por localización no hay que pagar. Es decir, por primera vez la localización de dónde se encuentra el transmisor y dónde se encuentra el receptor empezaba a ser una vía para incrementar calidad y velocidad de comunicaciones. De nuevo fue lo mismo, fue una persona, de hecho fui como experto en procesado de señal y él me dijo, Miguel, era Lloyd J. Griffiths, americano, me dijo, Miguel, lo que tienes que hacer es dedicarte a array processing. Y dice, seguro que es el futuro. Añadí una cosa que en cierta que también tiene su gracia, me dice, incluso en Europa, esto es interesante. Esa frase que los norteamericanos tenían la costumbre de decir los europeos es que sois muy lentos, obviamente hoy es un aspecto dramático, no tan solo en política internacional, obviamente, sino también en tecnología. El caso es que llevaba razón. Decidí, bueno, cambio de planes, a los 6 años del comienzo, no es que cambiase, obviamente, ni que tuviese que olvidar. Cuando les digo que hay que estudiar algo nuevo no significa que lo estudiado anteriormente no sirva, sino que no es suficiente. Así que tuve que pasar a array processing y en el fondo a entrar en temas que en ese momento tenía olvidados, que en temas de propagación. Me acuerdo que él me decía que realmente lo importante en ese ámbito era antenas, era propagación de ondas transversales electromagnéticas, pero yo decía, no, esto ya lo conozco y me apasiona más las ondas longitudinales, las ondas de presión, es decir, aplicaciones en geofísica, en propagación sobre el agua y obviamente en el aire, que es el caso de acústica ambiental o sistemas de refuerzo de sonido. Otro error. Y eso que él me insistía y de hecho tiene una cosa divertida para comprobar que yo seguía en antenas, cogía y me llevaba de cervezas y me preguntaba, me decía la tercera ley de Maxwell. Obviamente en la primera ronda yo decía la tercera, la primera se explicaba, pero al cabo de 8 veces la decía mal y dice, por la semana que viene otra vez. Y la primera vez que pasé las 4 leyes de Maxwell, que me las preguntaba random, entonces me dijo que le explicase geométricamente qué era el rotacional y vale, de otra vez, o sea que volvemos a decir veces al día siguiente. Pero el hombre sí que es verdad que durante un año me estuvo insistiendo, es este ámbito, es array processing, pero no es en lo que te gusta. No le hice caso. O al menos no de momento, obviamente luego me acordé de él, y lo intenté en sonar y lo intenté en geofísica, pero al cabo del tiempo de volver a descubrí que en mi país no era en esos momentos una prioridad, ni tampoco en Europa era una prioridad, que tan solo en ciertos ámbitos de defensa encima en instituciones que no eran de mi país, que por lo tanto y que además, por lo tanto, tenía un acceso restringido, así que tenía que cambiar y volver a hacerle caso. Tiene que ser en el electromagnetismo. El cambio no era sencillo, se trataba de pasar de matemáticas aplicadas, un poco independientes de la aplicación, a algo que tenía que volver a aprender propagación, no ya únicamente las ecuaciones de Maxwell que me preguntaba. Así que ante este escenario consideré que el posicionamiento correcto era mantener como fuente de innovación procesado de señal, pero generando resultados en el ámbito de ondas electromagnéticas. ¿Por qué me atraía inicialmente el otro ámbito, el de ondas transversales, la acústica? Dice, bueno, básicamente el nacimiento de array processing fue como saben todos los proyectores de ondas de presión o de ondas de velocidad son poco directivos, es muy difícil dotarles de directividad y precisamente allí de donde se necesitaba otra tecnología para hacerlo. Y además tenía su fascinación el trabajar con micrófonos en vez de con antenas, que pensaba eso ya lo sabía, otro error. Bien, el caso es que efectivamente nacieron en geofísica, en concreto en la exploración del Golfo de México, en la búsqueda de recursos en el Golfo de México, pero a los 2 años estaban implantados, no había sistema radar desde HF a otras bandas que no empleasen arrays en los sistemas de exploración. Al cabo del tiempo, y eso ya coincido con mi vuelta, y es cuando le di la razón, se implantaron en satélite. Y al cabo de otros 3 años, es decir, a los 9 de ese comienzo de proyectos que tenía que durar, según yo, 30 años, según la charla 20, tenía que cambiar y tenía que pasar a la aplicación de sistemas de antenas múltiples en comunicaciones celulares. Así que el plan
a los 9 años cambiaba. El segundo plan conllevaba, como les he dicho, un cambio fuerte en escenarios, tecnologías, conocimientos. Así que recuerden, tendrán que cambiar muchas veces, al menos cada 10 años. Había planificado para 20 y a los 9 el mejor plan que había tenido y que había disfrutado, como digo, sobremanera, estaba a punto de dejar de ser mi primera prioridad. Lo positivo, ahora, ¿no? Lo positivo visto ahora es que el procesador de señal había pasado su fase principal, es decir, esa fase de estudiar, de construir, y había pasado a defender lo construido. Así que me venía esa fase en la que siempre uno ha de defender lo que ha hecho. Y lo que es terrible es siempre ante los advenedicios que cuestionan la evolución pasada y futura de los acontecimientos sin cuestionarse su propia formación. Como digo, ahora lo he positivado, que es otra cosa que es buena hacer junto con los planes, pero en su momento no lo entendía. Pero dicho de otro modo, en el fondo me empujó todavía más a hacer la nueva apuesta en el nuevo plan de antena, array processing o sistemas multiantena. Estos sistemas se implantaron, como digo, rápidamente en radar y en satélite, y sobre finales de los 80 o mediados de los 80 se instalaron en los sistemas de telefonía celular. Y a partir de entonces, en lo que sería GSM, incluso en cuarta generación y todavía en quinta, se considera como una de las tecnologías claves para la quinta generación de móviles. Pero había otro cambio por venir, otro cambio que está implícito. Durante muchos años, los sistemas de comunicación, y ustedes lo sabrán, hablábamos de qué bien se ve o qué bien se oye. Es decir, que lo que apreciábamos de ellos era la calidad con que nos daban la información. Obviamente hubo otro cambio, producido en ingeniería, y que ahora todos hemos percibido, y ahora nadie ya compra cosas por calidad, quiere velocidad. Ahora lo importante es cuántos megabits. Ya no es calidad, ni siquiera para los ingenieros, es cuánto es la relación señal-ruido o cuánto es la calidad en definitiva, sino a qué velocidad recibo la información. Realmente, otra de las anécdotas divertidas y curiosas de cómo las cosas pueden cambiar, no era muy, escuchaba en tertulias, estaba ávido, como les he dicho al principio, ávido de qué cosas me pueden contar que me cambien los planes. Y estuve en un debate más de tertuliano que de científicos, pero por lo que les contaré verán que no. Decían, no, el ancho de banda que se supone que necesitamos en 3G es más del que necesitamos, es más del que podemos consumir. En aquellos momentos ya se era consciente de que la primera generación de telefonía, GSM, había vendido más teléfonos en el mundo que ordenadores personales, que el volumen de negocio triplicaba o cuadruplicaba la venta de teléfonos o la venta de sistemas de telefonía móvil, pasaba en varios órdenes al DPC, y el defensor dijo, y bueno, una de las razones es que en África, obviamente, dice, sus sistemas educativos no soportan un sistema que requiere leer y escribir, y encima leer y escribir sabiendo inglés. Así que los sistemas de banda ancha, donde hay que poner LOAD Pepito, SAPE Pepito 2 y RAM Pepito 3, no están hechos para personas mayores, ni por supuesto están hechos para personas que no saben leer ni escribir, y que hasta este momento lo que había generado la primera solución de telefonía era estar conectado. La gente lo que no quería es ir al cacique a pedirle que le dejase llamar por teléfono al médico. Y obviamente esa fue la gran explosión de la telefonía móvil. Pero decían, bueno, ¿por qué incrementar el ancho de banda si no lo vamos a consumir por estas razones? Seguro que lo conocen, pero quien habilitó y quien cambió el escenario, claro, decían, no, es que hay que saber escribir o hay que saber un poco de inglés, y además dependerá de qué idioma queremos vender esa banda ancha. Curiosamente es un ámbito que en el entorno universitario no se considera muy correcto, pero obviamente las soluciones muchas veces en tecnología vienen de los que no tienen regulación ni corsé en lo que hacen, de defensa. El problema era el mismo. Si para un soldado que tiene que conectar un sistema de armas, un sistema de vigilancia, tiene que poner room, safe, no sé qué, no sé cuántos, cuando encima, como digo, puede tener dificultades en escribir, aparte de que están hirviendo y jugándose la vida, dice, no podía ser. Y dice, así que se desarrolló, y quien desbloqueó
el que esa conversación fuese de tertulianos no tiene sentido, todos equivocados en aquello de que la banda ancha no tenía sentido y que no la habíamos a consumir, es una tecnología que coloquialmente se llama touch y que formalmente sería pantallas interactivas. Por primera vez, con un gesto independiente del idioma, con un icono que nos dice lo que vas a desarrollar, no 3 líneas de software, 1000, 3000 y 100.000 líneas de software se pueden descargar simplemente con un gesto. Así que muchas veces esos errores en las predicciones, yo haré hoy también predicciones, pero no me hagan mucho caso, porque una de las maravillas de la tecnología es la fuerza con que destruye las predicciones y a los adivinos en estas cosas. Como digo, un poco volviendo al plan, había un cambio y obviamente ustedes ya saben, los recién graduados, que poner como objetivo la calidad está relacionado, pero no tiene nada que ver con poner el objetivo con la velocidad de información o la capacidad a la que puedo enviar, la capacidad con que puedo alcanzar en velocidad de transmisión. Ocurrió un fenómeno que curiosamente yo lo percibía desde radiación o de fenómenos radio y que todavía muchas de las personas que trabajan en él, en radio, piensan que proviene de allí, pero no provenía de allí. Hay la implantación de sistemas de múltiples antenas en sistemas radiantes, en sistemas radio, para incrementar la velocidad, no es originario de allí. Y esa es otra de las historias que me llamaron la atención. Igual, de nuevo, por estar ávido de que vienen las cosas o de que puede poner en peligro lo que quiero hacer. Verán, después de muchos años de intentar que en el bucle de abonado a incluir servicios adicionales como audio, el famoso hilo musical, condenado al fracaso porque estaba diseñado por comerciales, no por ingenieros. Cualquier ingeniero hubiese podido anticipar que el sistema estaba tocado del ala, pero los comerciales consideraron que no, se tiró para adelante y al final perdieron todo el dinero. Pero curiosamente, en ese medio de transporte es donde se produjo lo que la gente llama cuando Fourier encontró a Shannon. Shannon es el experto o el gran patriarca de las nociones de capacidad y topes, bounds en velocidad de información, Fourier, el de la transformada, uno de la época de Napoleón, el otro más reciente. Dicen que Fourier encontró a Shannon porque la idea de utilizar diversidad frecuencial era una idea que de estudiante ya recibíamos. Nos contaba que para la mejor solución para desvanecimiento selectivo, cuando la calidad empieza a fluctuar, lo mejor es cambiar de frecuencia, cruzando los dedos para que lo que ocurre en una sería mala suerte que ocurriese en la otra. Y de ese modo garantizar que la información está disponible constantemente. Obviamente eso se hacía con 2 frecuencias, 3, 4. Lo que cambió es que el procesado de señal permitía hacerla con 4096 o incluso números más grandes. Y por eso el procesado de señal, de alguna manera representado en este modo por Fourier, decía que se había encontrado con Shannon. Las 2 cosas combinadas permitieron que el peor cable, bueno, verán que no tan malo, el peor cable tendido que en la historia de ingeniería de comunicaciones, hablando del telégrafo, se ha desplegado, fuese el de la mayor sorpresa. Cable trenzado del bucle de abonado, un cable instalado en muchos países que no fue destrozado durante las guerras del continente, data de bastantes años, es el caso de Suecia. Ese, y no en grandes antenas, no en grandes coaxiales, no en satélites, ese era el que contenía la gran innovación. La primera innovación es que estábamos acostumbrados, es que el ancho de banda, ¿verdad?, dice, es cuando recibimos la mitad del máximo. Eso en menos de 4 meses convirtió, no hay que dividir por 2 para saber la calidad que vas a tener, por decirlo de alguna manera, hay que dividir por 10.000 o 100.000. Y como digo, todo en un cable que nadie diría que en el peor sistema, en la peor infraestructura se iba a producir. Obviamente tiene una magia, que es que ese cable estaba trenzado, trabaja en modo diferencial y por tanto no radia. Y automáticamente se convertía en un medio ideal, se podían superponer servicios y, por supuesto, con una capilaridad extraordinaria de que llegase todo el mundo. Es divertido que los agoreros decían que ADSL, la tecnología en donde estos dos se encontraron, esto es una tecnología de transición, hombre, esto dentro de pocos años llega a la fibra, les hablo de hace bastantes años, pronto llegará la fibra,
Y en los medios rurales, el satélite, y donde no, ¿cuál será la tecnología de acceso? En microondas o milimétricas. Pues no. ADSL llegó hace mucho tiempo y está para quedarse. Y me atrevería a decir que en puestos de trabajo y en producción industrial lo que más va a crecer es la tecnología Wi-Fi y también ADSL. Así que, como ven, muchas veces es bueno saberlo. Era importante para el plan porque obviamente lo que mejor que podía aprender de MIMO no estaba en radiación, estaba en ADSL, no estaba en los sistemas modernos y de antenas bollantes, estaba en ese cable viejo que a veces está unido con esparadrapos, pero a través del cual, como saben, pasa televisión de alta definición. Pues bien, el plan de agrupaciones había de extenderse, no era tan nuevo como muchos claman, y ese plan me dura ya casi 20 años, por lo tanto no me arrepiento de aquellas charlas con cervezas y preguntas sobre las leyes de Maxwell en 1981, porque he vivido de ello, ha seguido alimentando, como no, mi vanidad. La actividad me dio una visión global de los sistemas de comunicaciones, mantuvo mi pasión por la ingeniería y me proporciona aún hoy todavía una gran satisfacción como persona y como profesor. Faltaba otra sorpresa. Como digo, cada 10 años hay una, si las cuentan más o menos van 3, faltaba la cuarta. La cuarta tiene que ver con algo que siempre me pasó desadvertido y es una de las cosas como ingeniería de comunicaciones para estar orgulloso porque es de las pocas que lo tienen. Diría que el único sector industrial que ha copiado lo que les voy a decir, pero no al mismo ámbito a nivel universal es la industria del automóvil. Los sistemas de comunicaciones hace bastante tiempo, en términos de ingeniería, se dividieron en capas. Muchas personas lo entienden como efecto de ingeniería y los ingenieros son organizados y todo tienen que hacer taxonomía, dividirlo y ponerlos. Entonces, no era eso. Al dividir un sistema en capas significaba que fuese cual fuese el tamaño de la industria, se podía ganar dinero y se podía producir en comunicaciones sin hacer un sistema completo. El sistema de capas permitía que se puede hacer mucho dinero, se puede ser un líder mundial y no entender un sistema de comunicaciones completo. Eso sí, hay que ser muy bueno en ella. Así que era un parámetro que iba a disparar y mucha gente cuando se pregunta por qué esa industria son los grandes, ¿verdad? En estos momentos los operadores de comunicaciones, los proveedores de tecnología lo son y obviamente diría que es de las primeras cifras de negocio si excluimos cosas que no son ingeniería, dentro de ingeniería. Y si uno se pregunta por las razones, dice la tecnología ha avanzado, creo que una de las razones en que la riqueza es compartida o el terreno industrial donde la riqueza se comparte es en comunicaciones. Y gracias, como digo, al sistema de capas. Pues bien, cada vez que alguien se plantea que tengo un plan para hacer algo nuevo, lo primero que hace es cuestionar ese sistema de capas. Y dentro de esa cuestión dice, y esto será lo nuevo, lo que ocurrirá. Voy a hacer algunas preguntas que me las contesto yo. Pero básicamente es para decirles que ni blanco ni negro. Está en el CDC hace unos años una persona, Misha Dollar, me enseñó, dice, mira Miguel, voy a hablar de esto y ponía entre interrogantes, la capa física está muerta. Ponía entre interrogantes. Cuando la dio, le había quitado los interrogantes, afirmaba que la capa física estaba muerta. La capa física es la capa de transporte. En un modelo de las autovías de la información que hizo el presidente americano con sistemas de transporte, la capa de transporte de la autopista, las otras capas son las que nos dejan entrar, los que nos planifican en la ruta, los que nos proveen y garantizan que llevamos bien el destino. Es decir, la infraestructura básica, decía, está muerta. Obviamente, a la pregunta ¿está muerto? La respuesta es que no. Y de hecho, es el problema. Era una persona brillante, es una persona brillante, es inteligente. Y lo que él quería decir es que teníamos que cambiar nuestra filosofía de cómo veíamos. Lo que estaba pidiendo era un cambio radical en cómo concebir esa parte de los sistemas de comunicaciones. Y la prueba de que no está muerto, al menos no ha estado, es que si cogen los últimos 20 años y cogen qué innovaciones ha habido en comunicaciones. OFDM, CDMA, sistemas multiantena y turbocódigos. Todo eso es sistemas de transporte, es capa física, con lo cual todo ha venido del mismo sitio. La otra es las tecnologías entonces que son cross-layer o intercapas, es decir, que las cuestionan, ¿son parte del futuro de los nuevos sistemas de comunicaciones? Dice, no. Hay sistemas en los cuales la aplicación justifica
y obviamente funcionan más en la idea de una capa de transporte con un plano de control y no siguen ese protocolo de capas y van a seguir vigentes. ¿Cómo se llevan la investigación y la innovación con la regulación? Fatal. Cuando me contaban, dice, bueno, ¿qué tal que la Comisión del Mercado de Valores, el regulador, venga a Barcelona? Y bueno, como investigador es igual que esté en Barcelona, en Moscú. A ver, hay ciertas ventajas, obviamente, de que esas cosas estén cercas, pero lo que quería es poner distancia. La regulación está hecha para no innovar, está para garantizar que lo que uno compra y paga al licenciador lo va a usar correctamente. Así que las innovaciones difícilmente se producen desde la regulación y que trabajar en ámbitos regulados está mucho más coartado que trabajar en los no regulados. Esto lo digo porque, en cierto modo, lo que ocurre hoy es que antes se ponían prohibiciones. Mira, no podrás transmitir, no podrás enviar información de este modo. Hoy el desarrollo tecnológico permite burlar al regulador, sobre todo al regulador europeo, al americano un poco más difícil, porque se ha quedado obsoleto y él no ha actualizado sus conocimientos. De ahí a que no haya que pagar por los sistemas de comunicaciones, hay un mundo y no es verdad. De hecho, la siguiente pregunta es, ¿habrá entonces un acceso libre en el futuro del espectro radioeléctrico? Y dice, no, en absoluto, en absoluto. El espectro, como saben, es un recurso natural, obviamente, como dicen todos, y es correcto, el espectro radioeléctrico es un recurso natural que tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no se consume al usarlo, es decir, no se hace más pequeño porque lo usemos durante años y años, pero es finito. Y por lo tanto obliga a hacerlo mejor. Así que sí que habrá, por tecnología, más espectro, pero no será gratis en absoluto. ¿De qué cambiará en la planificación que has defendido como necesario en el desarrollo de todo lo anterior? Dice, probablemente todo, pero como digo, no defiendo planificar para que los planes salgan como no los prevé, sino para que, en mi caso, para divertirme, porque pienso que es un ejercicio útil. Bien, como les decía al principio, y acabo, en todas estas presentaciones siempre dicen, bueno, di algo de lo que va a ser el futuro. La verdad es que una vez me dijeron, no me avisaron, y dice, bueno, y ahora nos contará qué va a ser el futuro. Ahora es todo lo que la palabra de paso para decir que uno está de moda es el Horizonte 2020. Y ahora Miguel Ángel nos va a hablar de cómo serán las comunicaciones en el Horizonte 2020. Claro, le digo lo que dije y luego hay otro. Dije, aquí va a estar yo. Si supiese lo que va a ocurrir en comunicaciones en el 2020, el poco dinero que tengo lo pondría en stock y, por supuesto, no se lo contaría para que no me suba el precio. Así que, normalmente, tómenlas de ese modo. He escuchado 2 veces en mi vida un premio Nobel. La primera vez fue Pauling. Yo pensaba que iba a hablar del átomo, pero habló de la importancia de la dieta en la longevidad. Y el segundo fue Alferov. Y una de las cosas divertidas, el hombre se presentó con una transparencia diciendo que, dice, bueno, les tengo que decir lo que va a ocurrir, y puso una transparencia hecha a mano, está en el Joffe, creo, en San Petersburgo, hecha a mano, y dice, es que, claro, fui Nobel y dice, es mi obligación decir cuál es el futuro de lo que va a ocurrir. Y dice, así que dije, ¿qué va a ocurrir en el ámbito, era microelectrónica o láser? ¿Qué va a ocurrir en los próximos 10 años? Y dice, y es que estamos a 5 años y ninguna es cierta, están todas equivocadas. Dice, de todos modos, le voy a hacer hoy otras 10. Pues un poco es lo mismo. ¿Qué cosas pueden cambiar? Bueno, hasta ahora diría que esta ingeniería ha bebido del ruido, no va a ser nunca más nuestra fuente de ingresos. Hoy por hoy lo que limita las comunicaciones es la interferencia, no es el ruido, y eso cambia bastante. El segundo es que el objetivo de por usuario máxima velocidad, incrementar el ancho de banda por usuario a unos pocos usuarios va a cambiar. La denominada Internet de las cosas o las comunicaciones máquina a máquina está formada por usuarios con muy pocos requerimientos de ancho de banda. La diferencia es que son millones y millones, así que esa capacidad agregada o la capacidad de la red va a subir, pero no la capacidad que se destina a cada una de las fuentes de información. La indexación de contenidos, que yo diría que hoy lo que tradicionalmente se llama multimedia,
va a pasar a llamarse cómo extraer conocimiento de los datos, Knowledge from Data, y no solamente va a impactar lo que percibimos con sus aplicaciones, sino que los modernos coders, para tener de una vez sistemas de televisión sobre móvil de calidad, pasan por esos codes robustos a que el ancho de banda fluctúe. Que Wi-Fi, una cosa que le va a gustar a mi amigo Gabriel Rinjan, y lo que son redes ópticas definidas por software, probablemente es lo que más va a crecer y no necesariamente el ámbito de radio. Creo que en el ámbito de radio el mayor crecimiento, al menos en trabajo y puesto, va a estar en Wi-Fi, ADSL y en redes reconfigurables por software, pero principalmente para transporte óptico. La máxima velocidad de información, que hasta ahora era el paradigma, ese cambio probablemente ya no me toque sufrirlo, ahora se añade otro. Se decía que Fourier encontró a Shannon en aquello de que para enviar mucha información hay que utilizar sistemas multiportadora, pues diría que ahora Tesla ha de encontrar a Fourier y a Shannon. Porque esos sensores no solamente requieren información para saber lo que hacen, sino además que hay que alimentarlos. Y transferir potencia. Es tremendamente contradictorio con transferir información. Transferir potencia requiere ha de hacerse en poco ancho de banda, transmitir información ha de hacerse con mucha. Son contradictorios y en el compromiso entre los dos estará el equilibrio. También es para advertir que, a pesar de que enfade a aquellos que trabajan en antenas, algún día alguien dirá: no es la antena del transmisor, es el primario, la antena del receptor es el secundario, el núcleo es el aire, porque defenderán que un sistema radio es básicamente un transformador. Y finalmente, que casi todas las mayores comunicaciones de banda ancha se van a producir en rango corto y a frecuencias realmente hasta ahora denostadas por unos niveles de absorción terrible, son el futuro. En fin, que si todo cambia, y todo esto son predicciones, diría que las estadísticas son información, pero no hay que creérsela, las predicciones hay que tenerlas en cuenta, pero no actuarlas consecuencia, y diría que las planificaciones, como lo he dicho, hemos de hacerla porque para un plazo dilatado, y es un ejercicio necesario para aceptar y asimilar los cambios que se producen. Y les diría que se han de planificar su vida profesional y a la vez disfrutar de los cambios con una más que vocación, pasión por la ingeniería. Obviamente les deseo mis mejores deseos en toda su vida profesional. Por supuesto, aparte de planificar, se necesitan otras más cosas, pero hay una que estoy seguro de que es necesaria, que es mucha suerte, y muchas gracias por haberme escuchado. Escoltant la xerrada del Miguel Ángel m'he recordat d'una broma que fèiem als estudiants, que és que quan vèiem un exercici de l'examen del Miguel Ángel mai sabíem si era un exercici o un tema de tesi. La qüestió és que un altre cop has abierto un montón de frentes, un montón de temas con controversia y pues eso, pues gracias otra vez. Passem ara a la part de l'acte amb el qual pren, diguéssim, el protocol a l'Esteve Pallarès, el secretari de l'escola, que farà lectura de l'acte i donarà els diplomes, premis i reconeixements. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest acte d'inauguració, de graduació de l'escola. Començarem ara la part de l'acte que correspon al reconeixement i l'entrega de diplomes i premis. En primer lloc, farà una intervenció el senyor Ricard Montero, president de la xarxa de Telecos. Hola, bona tarda a tothom. Vull felicitar els nous titulats perquè heu arribat al final d'una etapa que segur que no ha estat gens fàcil, això m'ho podreu dir, segur que ha estat ben dura i on segur que heu patit. Potser alguns de vosaltres heu après el significat de la paraula patir un cop heu arribat a l'escola,
Els que esteu per aquí m'ho podreu dir. M'equivoco? Degut a això, segurament a l'arribar al final d'aquesta etapa, alguns de vosaltres l'últim que voldreu serà sentir parlar de l'escola, dels professors, de les assignatures, les pràctiques, durant una bona temporada. I, senyor director, em sembla que alguns dels que no han vingut perquè diuen que estan treballant a l'estranger, en realitat no ho estan. Llavors, una vegada ha passat un temps, per molt que vulgueu desconnectar i de més, arriba un moment en què voleu tornar a saber de l'escola, voleu reprendre el contacte, saber què se n'ha fet d'aquests professors, de la gent del laboratori, PDI, PAS, què se n'ha fet del Papito. No sé si aquest any ha vingut, l'any passat sí que va estar per aquí per la menció que se li va fer. I reprendre contacte amb gent que heu perdut de vista i saber què és de la seva vida, què se n'ha fet de l'escola, dels espais on heu estat tantes hores. I el que m'agradaria és convidar-vos a que mantingueu aquest contacte amb l'escola, amb els vostres companys i amb altres promocions a través de la xarxa Telecos. La xarxa Telecos és l'associació d'antics alumnes, és una associació sense ànim de lucre, associar-se és gratuït i mirem de mantenir aquest esperit emprenedor i col·laborador que ha caracteritzat durant tot aquest temps l'escola i els seus estudiants. No m'allargaré més perquè si no sortirem a les tantes. Simplement dir-vos que si us voleu associar podeu fer-ho a través de la pàgina web xarxatelecos.org o si voleu fer servir un mètode més tradicional a la sortida sobre una taula i uns papers on podeu omplir les vostres dades, deixar-los allà al costat i espero que participeu i seguiu mantenint el contacte amb l'escola i amb el col·lectiu. I enhorabona un cop més. Gràcies. Bé, a continuació parlarà el senyor Josep Bosch, degà delegat del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i president de l'Associació Espanyola d'Enginyers de Telecomunicació. Gràcies. Hola, bona tarda a tots. En Ricard us ha recordat que ja s'ha acabat l'escola, que ja s'us acaba la bona vida i demà us toca anar a buscar-vos la vida en un altre lloc. Llavors ja us ha ofert la xarxa Telecos per ajudar-vos amb això i us vinc a oferir el que és una organització, un organisme públic, com és un col·legi d'enginyers, que també us pot ajudar amb el desenvolupament de la vostra vida professional. Què és un col·legi? Un col·legi és un organisme públic reconegut per les administracions i que llavors la seva principal finalitat és fer d'intermediari entre el binomi administració-societat i els professionals que integra aquell col·legi, tant regulant tant en un sentit com en un altre. Llavors, a part d'aquí, dintre obre una mica l'espectre i a través d'associacions professionals que també estan lligades a aquests col·legis i ajuden també a que vosaltres podeu trobar feina, pugueu ampliar coneixements, pugueu tindre tota una sèrie de serveis que, per una altra banda, no us costaria trobar. Una cosa, sisplau. Hi ha una paraula que es lliga als col·legis i associacions professionals, que és la paraula lobby, que en aquest país fa por, però jo diria que us l'agaféssiu en el bon sentit d'aquesta paraula i penseu que, com a enginyers, dintre el mercat laboral, moltes vegades esteu totalment indefensos perquè no esteu situats ni a la direcció de les empreses, perquè l'empresa no és vostra, ni tampoc el que és el sistema laboral més baix. Llavors esteu al mig. Al mig vol dir tensions cap a dues bandes. Llavors, apoyeu-vos també amb les associacions professionals i els col·legis, apoyeu-vos amb tot això per reforçar el vostre paper dintre la societat productiva. Llavors, poca cosa em queda més dir-vos. Jo represento el Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions de nivell nacional, amb delegació aquí a Catalunya, i llavors qualsevol que estigui interessat en conèixer-nos més a fons a través del fòrum de Telecos
i també del que són premis, projecte fi de carrera i tesis doctorals. Ens donem a conèixer pel que són les escoles universitàries i també en col·laboracions també en d'altres àmbits. I llavors us diria que perdéssiu una mica de temps per veure què és el que fem, per què us podem servir, etc. Llavors, sí, una cosa que m'han recordat és que hi han convocats uns premis fi de carrera, de projecte fi de carrera i tesis doctorals, que al qual podeu participar els que esteu avui aquí per rebre els vostres diplomes. Estan dotats econòmicament. L'únic que passa és que el pla s'acaba a finals d'aquest mes, pels que no havíeu vist o no ho sabeu. A part d'això, només no em queda res més sinó felicitar-vos a tots, felicitar a l'escola, a la qual tinc molt bons records, perquè soc teleco d'aquesta escola també, i llavors que tingueu molta sort a la vostra vida professional i penseu una cosa que em van dir la setmana passada, i diu, la fortuna, fer fortuna amb el món laboral, diu, no és gràcies als coneixements, és gràcies a la sort, o sigui que tingueu molta sort. Gràcies. Bé, passem ara a l'entrega del primer premi. El primer premi serà el premi al millor expedient d'Enginyeria de Telecomunicació que s'atorga a l'alumne Alexis Carbó Massaguer i lliura el premi al senyor Salvador Ramon, director de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació. El senyor Salvador Ramon té la paraula. Bé, en primer lloc vull agrair a la direcció del centre que ens hagi convidat en aquest acte i és un acte emotiu. Tots hem sigut, tots els que avui, gran part de nosaltres som enginyers de telecomunicacions i hem passat també per aquesta fase i avui, com dic, avui finalitza una etapa de la vostra vida. Cal celebrar-ho i disfrutar del moment. Malauradament, veureu que després d'escalar una muntanya, al darrere sempre n'hi ha una altra per tornar a pujar. Per tant, demà tocarà tornar a triar. Allau de preguntes, un altre cop. Vull continuar estudiant, vull treballar aquí, a l'estranger. Quin suport tinc de cara al meu futur? Des de Telecos, telecos.cat, t'esperem per ajudar-te durant el teu creixement professional. Des del minut zero i sense dilacions. Durant els darrers anys, impulsats per la situació de crisi actual, hem hagut d'espavilar, oferir més serveis i ser millors. Hem obert delegacions a Boston, Califòrnia, Florida, United Kingdom, Holanda, Bèlgica, Luxemburgo, que afegeix servei a la nostra xarxa de contactes i networking a nivell internacional. Estem creixent. Des del programa Tutor fem l'acompanyament dels nous titulats fins a la primera entrevista de feina. Liderem la gala de premis TIC del nostre país. I també estem articulats en grups de treball classificats per especialitats on hi ha els enginyers més qualificats de cadascuna dels seus àmbits. Defensem els interessos dels enginyers, per això sortim als mitjans de comunicació, generem opinió qualificada sobre els temes tècnics actuals. Vetllem per la recerca activa de feina, aportem valor a l'agència de qualificació professional i també tenim formació específica i del nivell. El nostre paper és el de servir, ajudar i assessorar, facilitar a tots els enginyers de telecomunicacions les eines i mecanismes
necessaris per proporcionar el suport en el seu creixement professional. Per finalitzar, vull felicitar a tots vosaltres perquè heu fet l'esforç de sembrar i regar la llavor que avui recolliu. Els vostres familiars, que de ben segur han sabut ajudar-vos en aquest camí. Quantes hores passades, quantes alegries viscudes fan reviure avui el vostre cor. També hores de patiment que us han fet més forts i més grans. Fent ruta aquests anys per l'escola amb els vostres professors al costat que tant us han ajudat. Avui és un dia gran a les vostres vides. Guardeu-lo i per molts anys. Bé, a continuació farem l'entrega als diplomes als millors expedients. Aleshores, el protocol serà el següent. Jo aniré cridant als estudiants i aniran pujant per la rampa. Els diplomes els entregaran als membres de la mesa i haureu de mirar el senyor fotògraf per quedar ben guapos, per això heu d'entrar per aquest costat allí. Començo els diplomes als millors expedients de la fase inicial de graus TIC. Didac Surís Collvinent, Albert Cerro Gutiérrez, Aitor Ortiz de la Tierra Olivella. Jaume Anguera Perís, Javier González Prieto, Santiago Puigginé. Pues no sé. Confirmat. Lo falta Javier González. Marcel Catavilla, Issei Massuda Mora, Roser Vinyals Terra. Passem ara als millors expedients de bloc comú de graus TIC. Víctor Campos Camúñez, Jan Tincpan, Ricard Molins Molins. Quin has dit? Qui ets? Pau López Carbonell, Arnau Prat Sala.
Maria Jorba Brossa, Ferran José Torra i Joan Francesc Muñoz Martín. Ara lliurarem el diploma al millor